Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Universitario Podcast. Este episodio de divulgación y comunicación pública de la ciencia es un podcast que se genera desde la ciudad de Chihuahua capital. Agradecemos al staff de la Universidad Tecnológica de Chihuahua que nos da la oportunidad de producir este podcast científico aquí en sus instalaciones. Hoy en este episodio hablaremos de gastronomía, su importancia en la sociedad, aspectos generales, pero sobre todo la ciencia que hay detrás de esta área del conocimiento. Este episodio se va a poner bastante etílico, no se despeguen, aquí iniciamos el Universitario Podcast. Nuestro invitado del día de hoy es licenciado en gastronomía por el Instituto Superior de Artes Gastronómicas aquí en Chihuahua capital. Cuenta con una experiencia de más de una década en artes culinarias, incluyendo la mixología, cocina contemporánea y cocina internacional. Ha prestado sus servicios como chef en restaurantes, bares, hospitales, hoteles y cruceros. Tiene una amplia experiencia en control de costes y presupuestos, creación y estandarización de recetas y menús en función de clientes, comensales y probabilidad de mercado. Está certificado en coctelería creativa de autor, además en cocina mexicana contemporánea, y más recientemente obtuvo la certificación de cata de destilados mexicanos. Es además chef en la Universidad Tecnológica de Chihuahua Sur, la única universidad pública en el estado que ofrece la carrera de gastronomía aquí en Chihuahua capital. Chef Iván Aguirre, bienvenido al Universitario Podcast. ¿Qué tal, Pedro? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por recibirme y sobre todo por esta oportunidad. Gracias por la introducción y pues vamos a darle a este pequeño episodio. Muy bien, pues muchísimas gracias a ti que aceptas la invitación a sumarte a este proyecto de divulgación y comunicación pública de la ciencia. La misión y el objetivo de este podcast del Universitario es socializar la ciencia, llevar una charla en donde todos podamos entender y sobre todo comprender que en nuestro alrededor pues todo tiene muchísima ciencia. Y antes de iniciar con esta entrevista nos gustaría partir de una pregunta básica y elemental para poder darle contexto a este podcast, y la pregunta es: ¿por qué eres chef? ¿Dónde inicia tu carrera? Bien, ¿por qué soy chef? Bueno, antes de yo me considero un simple cocinero. La verdad, mi amor por la cocina nace cuando yo tenía como 8 años aproximadamente. Mi mamá cocinaba y cocina todavía muy rico. Mi abuela, bueno, mis tías, abuela también. Y en un pequeño proyecto escolar, cuando estaba en la primaria, nos invitaron a hacer un platillo representativo de culturas. Y mi mamá hacía un arroz frito estilo chino, delicioso, así, delicioso. Y le dije, oye, ¿sabes qué? Quiero llevar ¿me enseñas? Y me enseñó a cocinarlo con ella. Desde ahí, desde ese momento, nace mi amor por la gastronomía, de querer todavía aprender a cocinar. Y en el 2006 se me da la oportunidad de tener un viaje y llego a Europa y me enamoro totalmente de lo que es la cocina europea, de cocina española, de la cocina italiana, de la cocina francesa, de la cocina inglesa. Y regreso aquí a Chihuahua y es donde digo, necesito estudiar gastronomía definitivamente. Y pues prácticamente fue lo que hice, empezar a estudiar gastronomía. Ahora sí que prácticamente ahí nace y desemboca en esto, y más que nada pues el hecho de que me gusta servir a la gente, disfruto muchísimo el servir a la gente, y sobre todo el saber que lo que yo preparo, lo que alguien prepara, complacen o ahora sí que satisfacen esa necesidad de comer. Excelente, pues es interesante. Nos causa mucha curiosidad saber y conocer a través de tu experiencia cómo es la carrera de gastronomía académicamente hablando. Es decir, nos gustaría que nos guíes en un ejercicio de imaginación para conocer lo básico del área de la gastronomía. Bien, cuando yo estudié, la universidad, el Instituto Superior de Artes Gastronómicas se manejaba por cuatrimestres también.
Vaya, en este lapso se veían muchísimas materias avanzadas en general. Digo, los primeros cuatrimestres eran materias básicas, bases culinarias, panadería, repostería básica, y va avanzando. Este contexto realmente lleva al final a esa parte de la autoría, que es lo que ahora sí que muchos de los cocineros o estudiantes de gastronomía quieren ahora sí que desempeñarse. ¿Y a qué se refiere con la autoría? Bien, el concepto de autor o de cocina de autor es un poquito intrínseco, por así decirlo. Muchos piensan que es sí, lo que yo sé hacer, lo que nace de mi corazón, lo que nace en mi mente. Pues realmente la cocina de autor conlleva muchísimas cosas, pues. Una de ellas es madurez gastronómica, el otro es el conocimiento, el estudio, o sea, prácticamente todo desemboca en estudiar. ¿Por qué? Porque necesitas conocer, ahora sí que de todas las gastronomías que existen, todas las culturas culinarias, para que tú puedas decir, voy a tomar las mejores partes de cada uno, técnicas, insumos, no sé, o sea, ahora sí que es lo que engloba una cultura gastronómica y poder representarlo con tu conocimiento, con tu sazón, con tu creatividad, y ahora sí que eso se vuelve cocina de autor, prácticamente. Correcto. Tal vez es muy común pensar que la cocina no tiene mucha ciencia, pero justo la intención del Universitario Podcast es conocer, entender y apreciar todas las áreas del conocimiento, y desde luego la gastronomía pues no se queda fuera, y de hecho es una carrera universitaria con un plan de estudios pues establecido y definido. En ese sentido, ¿qué nos puedes compartir sobre la carrera de gastronomía? Bien, en la Universidad Tecnológica de Chihuahua Sur, el plan de estudios que se maneja, para empezar, una de las grandes ventajas es que uno termina con doble titulación, como técnico superior universitario y después como licenciado en gastronomía. En la primera etapa de la carrera técnica se ven todas las bases, ahora sí que tanto teóricas como prácticas de lo que es la gastronomía. Ves bases culinarias, métodos y técnicas, ves operación de bar, vitivinicultura, repostería, panadería, pastelería, estandarización de platillos, y pues ahora sí que lo que casi nadie le gusta, las partes administrativas, ¿no? O sea, las partes teóricas en sí. Pero todo esto forja al alumno para que tenga el conocimiento básico y técnico para poder fungir como un cocinero en un establecimiento. Vaya, ya no nada más un restaurante, sino también un hotel, un crucero, una maquila, un comedor de colaboradores, un comisariato. Digo, hay muchísimo de donde puede fungir. Y en la parte de la licenciatura ya se ven los que son las especialidades. Ves cocina asiática, ves cocina europea, las cocinas mexicanas tradicionales. Hay una materia... se me fue el nombre. Sí, no puedes. Pero bueno, se termina ahora sí que con una de las materias más queridas por los alumnos, que es cocina contemporánea, que es englobar todo lo que viste realmente desde el primer cuatrimestre, en cuanto a técnicas, métodos, estandarizaciones, recetas, etcétera, para poder desembocar en lo que es la cocina de autor. Técnicas y métodos, ¿es donde los enseñan a hacer qué? Prácticamente son las mismas bases, nada más que en otro pequeño nivel, es un porcentaje un poquito más alto. Se ven desde, por ejemplo, pochados, se ven desde sopas, caldos, o sea, fondos. Se ven inclusive el manejo tal cual de los cuchillos, o sea, de todo el equipo básico de un restaurante o de una cocina en general. Igual se ven las elaboraciones de pastas, las formas de preparar un huevo, porque digo, una relación mítica, el gorro de chef, el toca, se dice que prácticamente tiene más de 100 dobleces, el cual son las diferentes formas de preparar un huevo. Esto viene ya desde hace 1800, desde Escoffier. Entonces es algo interesante, la verdad. Es algo interesante. La Universidad Tecnológica de Chihuahua Sur, la UTECH Sur, hermana de aquí donde estamos, de la UTECH, ¿tiene instalaciones para sus estudiantes? ¿Con qué equipo cuenta? Sí, cuenta con un edificio de laboratorios, el cual está equipado con 3 laboratorios de cocina internacional. Uno de ellos es de cocina avanzada. Cuenta con uno de repostería, de panadería y chocolatería. Cuenta con su propio bar, un salón de servicio, inclusive cuenta también con un auditorio cocina, el cual en se ha dado la oportunidad de que vienen chefs de otros estados o de locales inclusive, y exponen ahí, preparan alimentos para los alumnos, el cual está bastante equipado. Y pues las cocinas realmente están muy equipadas.
Contamos inclusive con un horno Rational, que es una marca de hornos bastante impresionante, ya que tiene más de 120 funciones automáticas y sobre todo combina ahora sí que cocciones, ya sea por vapor, ahora sí que calor húmedo o simplemente calor seco. Entonces uno puede deshidratar, puede fermentar panes, cocinar al vacío inclusive en este horno. Bueno, una pregunta tal vez muy básica o muy elemental. ¿Los alumnos ahí en la UTECH Sur tienen que comprar sus propios insumos, sus propias herramientas, sus propios cuchillos o cómo funciona? Bien, ahí la dinámica, efectivamente el alumno tiene que comprar sus insumos. En cuanto a utensilios, la universidad cuenta con un almacén de utensilios como son bowls, sartenes, coludos, ollas, batidores, pinzas, lo que son utensilios básicos de trabajo en una cocina. En cuanto a equipo, lo que el alumno tiene que comprar, pues tal vez sí sus cuchillos. Pero realmente ya si el alumno decide comprarse sus pinzas, sus bowls o básculas o algo así, bueno, por grameras, vaya, porque son un poquito más específicas las grameras, él tiene toda la libertad de hacerlo mientras obviamente siempre las mantenga en su posesión. Pero realmente la universidad cuenta con el equipo básico para funcionar ahora sí que en todas las clases. Pues está muy interesante. ¿Cuánto dura la carrera de gastronomía ahí en la UTECH Sur? Actualmente están las generaciones que duran 11 cuatrimestres. Justamente ya acaba de cambiar lo que es el sistema educativo. Ya se va a reducir a 10 cuatrimestres. Justamente en este cuatrimestre, septiembre y diciembre, empezó la primera generación de este nuevo modelo educativo. Y pues realmente va a estar en este cambio. Y pues obviamente agregar que los alumnos, en el sistema anterior, hacían 2 periodos de estadías, lo que era en sexto y en onceavo. Que la estadía pues es un periodo de prácticas, por así decirlo, pero hace más que nada un proyecto de mejora continua para el lugar, donde tiene que implementar todo el conocimiento adquirido en todas las materias anteriores y ahora sí que desemboca en pudiéramos decirle tesina. Es un proyecto tal cual donde se dedica a resolver una problemática del lugar y en estos 2 periodos pues ahora sí que tienen que ser muy diferentes porque ya uno en licenciatura pues obviamente tiene mayor conocimiento, más experiencia y sobre todo está más especializado en cuanto a las materias vistas. Entonces ahí es donde tiene que marcar la diferencia sí o sí en cuanto a la retribución del alumno hacia la universidad en esta parte. Porque pues obviamente el alumno está representando a la universidad y sobre todo pues ahora sí que todo el conocimiento adquirido. Y este nuevo modelo, se reduce a 10 cuatrimestres nada más, pero sigue teniendo las 2 etapas de estadías. Las estadías se realizan en 2 periodos, entiendo. Entonces, técnico superior universitario son estadías y licenciatura son estadías. ¿Se realizan en empresas privadas o en el sector público? Pueden estar, ahora sí que en cualquiera, o sea, puede ser sector público o empresas privadas, donde encuentren lugar. Existe lo que es el departamento de vinculación, inclusive aquí la Universidad Tecnológica de Chihuahua lo maneja, que tiene una conexión con ciertas empresas de ambos sectores. Entonces se tiene un catálogo, el cual el alumno, si está interesado en alguna de esas empresas, solicita entrar. Si en dado caso no se encuentra en la empresa y él quiere hacer su estadía en específicamente una empresa, un ejemplo, tuvimos alumnos que quisieron estar en un restaurante que se encuentra ahorita galardonado con estrellas Michelin, que es Pujol. Y ¿aquí en Chihuahua? No, en Ciudad de México. Ciudad de México. Ya hay muchísimos alumnos y exalumnos que han estado en estos restaurantes, en Pangea, Quintonil, Pujol, Chocol y en Lechic inclusive. Todos estos tienen estrellas Michelin, entonces esto es algo bastante interesante. El alumno prácticamente se contacta con el restaurante o con la empresa y genera esta vinculación para poder hacer su estadía en esta empresa. Durante las estadías el alumno entonces no está en la universidad, está en la empresa. Así es, no se encuentra físicamente en la universidad, pero está inscrito, tal cual está bajo matrícula. Entonces, pues tal cual, aún así es una etapa de calificaciones. Entonces digamos que las estadías es un proceso en el que prácticamente ejerces tu carrera estando matriculado en la universidad, pero poniendo en práctica tus conocimientos en una empresa. Así es. Lo podríamos resumir tal cual, y sobre todo el alumno sigue adquiriendo conocimiento porque realmente sabemos de que no salimos al 100% preparados en una universidad, simplemente nos brindan el conocimiento básico y ahí es donde el alumno ahora sí que puede expandir totalmente su panorama y sobre todo su
su catálogo de dónde se quiere impulsar o dónde se quiere dirigir para poder dedicarse. Pues es muy interesante, entonces, para hacer una universidad, al ser una universidad pública, que tenga todas esas opciones. ¿Algunos casos de éxito que nos puedas comentar? Digo, ya platicamos de Ciudad de México, ¿hay más casos de éxito? Híjole, muchísimos, te puedo mencionar muchísimos. Uno de ellos está el licenciado Alberto Pedrosa. Él es egresado de la Universidad Tecnológica y ahorita es embajador o tal cual asesor comercial para Casa Lumbre. Es una marca increíble de México, de destilados mexicanos. Ellos manejan, por ejemplo, lo que es el mezcal Contraluz, mezcal Ojo de Tigre, licor Nixta, licor Ancho de Reyes, tequila Almave, que es un tequila que no tiene alcohol, que por cierto es de un piloto de la Fórmula 1. Inclusive tienen marcas de famosos, está Maluma, está uno de los de Nosotros los Nobles, no me acuerdo cómo se llama, y vaya, es uno de estos. Actualmente hay una exalumna en restaurante Pangea en Monterrey. Tuvimos a un alumno que tiene su propio negocio aquí, Leonardo's Pizzería. Él estuvo en el restaurante Puyol en Ciudad de México y pues así hemos tenido bastantes alumnos, por mencionarte algunos pocos, la verdad. Claro, pues está muy, muy interesante. Nos gustaría hacer una pregunta. Los egresados de la licenciatura en gastronomía solo trabajan en el área de la gastronomía, o sea, de la comida de restaurantes, o dónde más pueden trabajar los chefs? Fíjate que esa es una pregunta muy interesante, porque tenemos catalogado tal cual dirigido de que uno estudia gastronomía y automáticamente se tiene que dedicar en una cocina. La verdad es una idea que hemos demostrado que no es necesario dedicarse nada más en eso. Un licenciado en gastronomía tiene un campo laboral muy amplio, desde una panadería, una repostería, una chocolatería, una pastelería, un bar, un café, una cafetería, si no es necesario estar ahí, organizando eventos, un salón de eventos tal cual, en hoteles, ya sea como gerente de alimentos y bebidas, en cruceros, en cualquier puesto prácticamente del área de alimentos y bebidas. En hospitales inclusive también es una opción bastante viable, y pues obviamente la docencia gastronómica. Correcto. Ahorita que mencionas hospitales, ¿llevan bases de nutrición en la carrera? Sí, esta es una de las materias más importantes que la verdad a veces que no le damos el valor que se le debe dar, porque prácticamente para poder generar o crear un platillo pues tienes que saber el valor nutricional de cada una de las cosas que estás utilizando. Que si el nivel de grasa, que cuánta grasa agregas, el sodio, etcétera, etcétera. Sobre todo, en un hospital vas a manejar muchísimos casos de alimentación estricta, entonces los tienes que cumplir al 100%. Y pues obviamente se le da al alumno este conocimiento para que tenga la capacidad de crear o generar alguna receta en base a estas exigencias. Hablando de tu trayectoria profesional, nos documentamos un poco y sabemos que una de tus áreas de especialización es la mixología. Antes que nada, ¿qué es la mixología? Bien, la mixología, tal cual etimológicamente hablando, pues viene siendo el estudio de mezclas. Muchos escuchan mixología e inmediatamente piensan en alcohol, tal vez. Realmente la mixología involucra bebidas con alcohol y sin alcohol, desde tés, cafés. ¿Ah, sí? Oh, qué interesante. Yo pensé que era el arte de los pistos. No necesariamente. Eso te digo, es una muy mala concepción, pero realmente es ahora sí que el punto de oportunidad de muchísimos que estudian mixología. Fíjate, por ejemplo, a pesar de que yo soy chef, realmente existe lo que es el término de liquid chef, el cual es, por así decirlo, pues una persona, es un chef que se dedica también a lo que es la parte de los líquidos, vaya, en este caso fermentos, vinos, cervezas, destilados, tés, cafés, etcétera, ¿no? Este concepto proviene de un chef de Puebla que se llama Junior Merino. Yo tuve la oportunidad de conocerlo en el 2010 en un congreso, y de ahí surge prácticamente este nombre. Es algo que casi no se utiliza prácticamente, pero es el hecho de poder combinar o saber combinar, ahora sí que tus conocimientos gastronómicos para amplificarlos y dar como resultado ciertas bebidas con estas mismas técnicas gastronómicas. Entonces, vaya, va muy ligado de la mano a la mixología realmente, porque como te decía, realmente no es nada más dedicarse al alcohol. O sea, puedes generar lactofermentos, fermentaciones desde un tepache, una sidra, una kombucha,
Entonces es un ramo bastante amplio, no es nada más ahora sí que, sí, voy a hacerte una margarita y listo, ¿no? Al contrario, sí. O sea, desde crearte una bebida así con alcohol o sin alcohol, desde algo tan simple y tan sencillo como una limonada de frutos rojos, que se puede vender con otro concepto, otro nombre y otra estructura, es prácticamente algo que alguien puede hacer al estudiar mixología. Pues está muy completo y muy interesante. Respecto al sotol y destilados mexicanos, sabemos que cuentas con una certificación de cata. Empecemos por definir qué es una cata. Bien, tal cual, así a grandes rasgos, el catar es probar. Sí, existen dos tipos de catas, una que se llama hedonista y una cata profesional o a profundidad, el cual la cata hedonista es la más común, ya que es una cata simple, no hay cuartos involucrados, simplemente tienes tu destilado, son las 3 fases, que es aromática, es visual y es ahora sí que gustativa, y pues es prácticamente lo que se trata de hacer en muchísimas de las marcas de destilados, prácticamente para que puedan conocer a grandes rasgos lo que es el destilado en sí. Esa es es como podemos definir una cata tal cual. Pero, por ejemplo, con los destilados, pues no podemos hacerlo igual que con los vinos, porque no tenemos colores, no tenemos ahora sí que el mismo grado alcohólico, la combinación o el maridaje que puede tener, el impacto que puede tener en las papilas es diferente, es muy, muy, muy diferente. Son un poquito más complejos los destilados, pero es una experiencia muy agradable y sobre todo ahora sí que muy fregona el hecho de poder catar un destilado y poder ahora sí que decir, bueno, este sotol, mucha gente diría, sabe a puro alcohol, o está muy ahumado. Demasiado fuerte. Sí, o sea, mucha gente va a decir, no, porque me va a quedar ciego. O sea, ese es un mito, eso es un sí. mito realmente. Pero te digo, realmente el hecho de poder, ahora sí que descifrar la estructura de un sotol es algo mágico en su momento, porque te das cuenta de todas las partes, desde gustativas, olfativas, en cuanto a textura, desde dónde crece, por qué tiene estos aromas, por qué tiene estos sabores, desde la tierra en donde estuvo. O sea, todo esto se involucra muchísimo y lo puedes detectar en una cata. En una cata. Ahorita mencionabas, un cuarto especial. ¿Hay algunas técnicas que se orienten a esa manera de catar? Sí, es la cata profesional o de profundidad. Prácticamente se tiene que estar en un cuarto muy iluminado, de preferencia colores muy, 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 blancos en sí. Eso es algo muy primordial y sobre todo, pues ahora sí que tener tu paladar totalmente impecable en ese momento, no haber comido, no haber fumado, no haber masticado chicles. O sea, realmente es dedicarte al 100% para tener impecable todo lo que son tus gustos, tus sentidos. ¿Y quién realiza las catas? ¿Las marcas? ¿O qué finalidad tienen? Pues sí, o sea, en este caso sí hay marcas que se dedican a esto, pero cada marca inclusive tienen ya sea sus embajadores o asesores comerciales. Yo, por ejemplo, soy asesor comercial para Sotol Hex, que es de aquí de Chihuahua, Mezcal Casa Norte, Mezcal Vaganto y me falta uno. No, nada más. Sí, lo que quiere decir es que tú asesoras respecto a su producto. Así es. Por ejemplo, desde crear coctelería para la marca hasta que las personas conozcan el producto, lo prueben y se animen sobre todo a consumir un producto local, en este caso por ejemplo el sotol. Es algo bastante interesante y ver cómo va creciendo este amor por la cultura sotolera. Y es otra de las posibles aplicaciones o campos de aplicación para los que estudian gastronomía. Así es. Digo, una certificación de cata no es necesario tal cual tener estudios de gastronomía, ¿verdad? Pero te complementa. ¿Por qué? Porque ya tienes tu paladar y tienes tus sentidos bastante agudos para poder, ahora sí que desarrollar todo este proceso. Muy interesante. Chihuahua es productor de sotol. Queremos saber qué es el sotol y cuál es su importancia en la gastronomía. Híjole, esto me va a tomar muchísimo tiempo, Pedro. A ver, empecemos por el principio. El sotol es una bebida muy, muy, muy antigua. Hay vestigios en Paquimé, en la sala de los hornos, donde esta cultura cocinaba lo que es el cereque o lo que es la planta de sotol, o mejor conocida como Decilirium.
el cual no se sabe a ciencia cierta si lo destilaban, pero nada más lo cocían con algún fin, ya sea médico, ya de alimentación o algo similar. Aquí entra un juego muy interesante. Muchos creen de que la planta de sotol es idéntica a lo que es una planta a un maguey, pues, o un agave. Y no, son totalmente diferentes. Un agave, un maguey, pues realmente pues es un familiar más de un cactus, una cactácea, que lo que es un sotol. Un sotol es más familiar de una cebolla, es de unas familias de las nolináceas. Entonces esto pues ahora sí que lo hace más interesante, porque vas a decir tú, bueno, porque voy a destilar una cebolla. Pero pues realmente, vaya, el hecho de poder tener esta planta aquí en Chihuahua, que pues ahora sí que Chihuahua, Coahuila y Durango, aquí en México son los que mantienen la denominación de origen, pues realmente aprovechan ahora sí que las más de 20 variedades que existen de planta de sotol para poder generar este destilado, que ahora sí que depende muchísimo en dónde crezca, que por ejemplo en Chihuahua tenemos la región, bueno, hay de hecho sotol de desierto, hay sotol de pradera y hay sotol de bosque. Ahora sí que cada una de estas va a tener unas notas muy diferentes a las otras por el lugar en donde crecieron. Correcto. Hasta donde estamos entendiendo, en la gastronomía también se ve historia. Así es, ves muchísima historia, porque pues ahora sí que nos regresamos un poquito a lo que es las materias. Tienes que conocer desde dónde proviene. O sea, por ejemplo, te vamos a decir que en 1762 se creó el primer restaurante en Francia por necesidad de reponer las energías de los trabajadores. Pero al mismo tiempo vamos a ver toda esa línea del tiempo de cómo evoluciona la gastronomía hasta llegar a hoy en día, lo que es la cocina contemporánea o vanguardista. Entonces, es ahora sí que estudiar muchísimo tiempo para poder comprender todo esto. Correcto, y sí, sobre todo conocer y anticiparse a las tendencias también en cuestión de gastronomía. Estábamos también pensando ahorita en una pregunta interesante. ¿Se realiza investigación en el área de la gastronomía? Sí, es muy posible hacerlo, y debería de hacerse con más, ahora sí que con más ímpetu, y sobre todo y que se impulse este tipo de acciones, las investigaciones gastronómicas. Te voy a compartir un poco. Hace unos años en la Universidad Tecnológica de Chihuahua Sur hicimos una investigación, una compañera y yo, que se llama Chihuahua Tres Culturas, la cual se involucró muchísimo en conocer, bueno, ahora sí que investigar la cultura menonita, la cultura mestiza, que pues ahora sí que somos nosotros, y sobre todo la cultura rarámuri o tarahumara, en sus 11 etnias. Porque ahora sí que la cultura que mantiene cada uno de ellos, o cada uno de nosotros, vaya, realmente es muy distinta a lo que tenemos esta concepción. Y todo nace por el simple hecho de una pregunta. Dime un platillo tradicional de la cocina chihuahuense. Mucha gente va a decir un burrito, la carne asada. Sí. Esto es algo totalmente más nuevo que lo que se tiene la idea. O sea, realmente si nos vamos por ejemplo, a la historia, a la llegada de los españoles, ¿qué era lo que comían las personas que vivían en Chihuahua antes de que pisara un español aquí en Chihuahua? Entonces, todo este tipo de historia, de investigación, vaya, es algo que se debe de conocer, porque, pues ahora sí que, bueno, ¿cómo es que surge el chile pasado? Que es endémico de aquí de Chihuahua, o el chile chilaca. O sea, vaya, este tipo de conexión prácticamente es algo que la investigación logra que conozcamos. Y es algo que se necesita hacer más énfasis, porque, vaya, sí, existe la cocina mexicana tal cual, pero es a lo que vamos. Por ejemplo, yo te pregunto de la cocina oaxaqueña, de la cocina de Puebla, por ejemplo, que es de las más conocidas, y que me vas a poder decir, no, pues que los moles, no, pues que los chiles en nogada, bueno, y la cocina chihuahuense, ¿qué me puedes decir? Sí, burritos. O sea, burritos. Mucha gente no, es lo que dice. Y no. No, de hecho no. O sea, hay muchísimo trasfondo, y por ejemplo está en la parte de los menonitas, que llegaron hace 100 años aquí a Chihuahua en 1920. Realmente el hecho de la, ahora sí que combinación de culturas de ellos, porque pues no sé si sepas que ellos son desde holandeses, rusos, ucranianos, o sea, una mezcla totalmente de culturas europeas. Emigran, llegan aquí a Chihuahua, y cómo es que se traen todos estos conocimientos, o sea, todas estas recetas tradicionales desde sus hogares desde hace 100 años, y cómo es que las siguen haciendo.
De hecho, año con año en Cuauhtémoc hacen un festival, bueno, no es un festival, es un concurso gastronómico que es ahora sí que a puerta cerrada de puras señoras menonitas. Y, qué interesante. Y hacen recetas tradicionales para ver quién hace la mejor receta o la más original o la más que se mantiene en lo que es como era la receta o como es la receta original. Tuvimos la oportunidad de estar presentes en uno de estos concursos y la verdad fue una experiencia totalmente increíble porque vimos cómo señoras tal cual hacían platillos muy, muy, muy impactantes y deliciosos. Me queda muy marcado un plato. Una señora hizo un postre, una tarta de manzana con ruibarbo. Aquí es donde te pregunto, ¿sabes lo que es el ruibarbo? Ni idea. Fíjate, es un ingrediente, digo, tal vez me voy a escuchar muy mal. Lo ves y haz cuenta que es un apio rojo, pero te sabe dulce a comparación del apio. Y esta combinación de la manzana con el azúcar, la masa, o sea, y sobre todo al meterlo al horno, no hombre, es una delicia probar este tipo de platos. O sea, dices tú, ¿cómo demonios es que no conozco el ruibarbo? Y curiosamente el ruibarbo en Cuauhtémoc se siembra. Caray. O sea, es a lo que voy, es un insumo que muchos lo vemos en recetas europeas, canadienses o, bueno, pues sí, más que nada en Europa, y decimos, es un insumo muy caro, no lo vamos a poder conseguir o vamos a batallar para conseguirlo. Pues efectivamente tal vez tú vas al súper y 3 ramitas de ruibarbo te cuestan 50 pesos, pero pues no te das cuenta de que si te vas a Cuauhtémoc, puedes conseguir el ruibarbo ahí. Respecto a foros gastronómicos, ¿qué experiencia nos puedes compartir? Bien, como estudiante en el 2010 tuve la oportunidad de un congreso que se llamaba Madrid Fusión y esto me ayudó muchísimo sobre todo a querer investigar más. Y hace unos años, tuvimos la oportunidad de presentarnos como universidad en un foro de turismo que se llevó a cabo en la Universidad Tecnológica de Bahía de Banderas. Fue la primera vez que, ahora sí que fuimos como asistentes y el año siguiente fuimos a presentar lo que es esta investigación que te mencionaba de Chihuahua Tres Culturas, la cual nos ayudó ahora sí que entrar al Fondo Municipal de Artistas y Creadores, FOMAC 6. Fuimos ganadores y esto nos ayudó muchísimo a poder llevar a cabo todavía más esta investigación. Nos ayudó a recabar información, a ir a lugares, a platicar con gente para poder recabar más y la presentamos por segunda ocasión el año pasado en Cuernavaca, en el Foro de Turismo de las Universidades Tecnológicas y la verdad tuvimos una recepción bastante increíble porque tocábamos el tema de la cocina chihuahuense y destilados como sotol y lechuguilla y pues realmente la gente estaba fascinada porque no conocían, tenían esta misma mala concepción de que la cocina chihuahuense se engloba en un burrito o en la carne asada nada más. Entonces fue una experiencia muy, muy, muy grata y pues obviamente nos dejó un muy buen sabor de boca para poder seguir haciendo investigaciones. Pues muy interesante. Hablemos ahora de proyectos personales sobre Sochant. Es un restaurante de mariscos, un rincón en el Pacífico. No, un rincón del Pacífico en el desierto chihuahuense. ¿Cómo surge este proyecto? Bien, este proyecto surge hace un año, gracias a empresarios y sobre todo gente interesada en ahora sí que colocar esta misma idea de un rincón del Pacífico en el desierto de Chihuahua. Y pues obviamente me contactan para poder asesorar el hecho de impulsar este negocio y trabajar. Curiosamente pues fui de agrado el hecho de mi desempeño y demás y sobre todo la creación de las recetas fueron muy bien recibidas y pues obviamente ya ves que agarré la batuta de esta cocina. Entonces actualmente soy ahí el chef ejecutivo, el cual ahora sí que me encuentras ahí ahora sí que todos los días casi y pues realmente hemos tenido una muy buena recepción ya que a pesar de ser una cocina del Pacífico realmente estamos involucrando y dando a conocer lo que son tanto técnicas como sabores y sobre todo involucrando o fusionando ahora sí que la cocina chihuahuense, un poquito de ingredientes de cocina chihuahuense con cocina ya sea de Baja California, de Sinaloa, de Sonora, de Nayarit y inclusive de Jalisco, de la costa de Jalisco. Esto es algo que hemos tenido muy buena recepción en este poco tiempo. Pues hemos tenido en este podcast ya algunas preguntas inquietas, pero no podemos dejar pasar una y es la siguiente. En un restaurante, ¿cómo hacen la planeación de insumos? ¿Cómo es posible que de un menú muy amplio tú puedas elegir algo y digo no inmediatamente, pero en un corto tiempo ya lo tengan listo? ¿Cómo funciona un restaurante? ¿Cómo funciona Sochant? Bien,
Fíjate, actualmente tenemos, en cuanto a trabajo, tenemos 2 turnos. El primer turno se dedica principalmente a todas las preparaciones. Porque, vaya, tenemos marisco fresco. Entonces, puedes tener la seguridad de que tú vas y vas a tener camarón fresco, pulpo fresco, todo literalmente fresco. Y para esto es que tenemos estos 2 turnos, lo cual el primer turno se dedica ahora sí que a preparar todo lo del día. Obviamente no es como que vayas a ver que sí vamos a tener 200 personas en un día, pero pues realmente tenemos un margen de lo que podemos servir, vaya. Porque ya a este grado, pues ahora sí que ya tenemos una idea de la recepción que hemos tenido con las personas, con los comensales, y hemos tenido una afluencia bastante interesante, lo cual nos ha llevado a un manejo de inventario bastante agradable y deseable sobre todo. Y esto pues conlleva a las preparaciones, ¿no? Entonces, desde tener ciertas salsas, tanta cantidad de salsas, tanto cantidad de, por ejemplo, verdura picada, que esto es algo que soy muy enfático con mis cocineros porque la verdura tiene que estar, ahora sí que de tal forma, de tal tipo de corte, tales medidas. Entonces, esto es algo que, ahora sí que mis conocimientos es algo que se van a estar reflejando en cada plato que se sirve. Y pues ahora sí que llevando esta parte del control de las preparaciones, al momento en el que tú llegas, pides un platillo, obviamente tal vez se va a tomar 10, 15, 20 minutos, pero va a ser un trabajo, ahora sí que finalizado de todo lo que hemos planeado por cierto tiempo. Y pues sobre todo el control de esto mismo nos ayuda pues a manejar bien lo que son los costos y sobre todo pues a los precios de venta, que hasta ahorita hemos tenido muy buena recepción, te comento, entonces es muy, muy, muy gratificante. Muy interesante. Respecto al diseño del menú, ¿un licenciado en gastronomía también diseña menús? Sí, está capacitado, estamos capacitados ahora sí que para diseñar un menú. Obviamente va a involucrar el tener que estudiar, de ser necesario otra vez este tipo de, no sé, tendencia tendencia culinaria, ¿por qué no? Para poder rediseñar o poder diseñar desde cero un menú. Entonces, pues ahora sí que también se involucra muchísimo la madurez gastronómica, como te mencionaba inicialmente, de qué es lo que conocemos, qué hemos probado, qué es lo que podemos manejar y manipular en este nuevo concepto. Pues para darle identidad, ¿no? Al restaurante, pues. Sí, totalmente. Por ejemplo, una técnica que manejamos nosotros con el camarón crudo, lo curamos en sal para poder darte una tostada muy característica donde la sal hace que el camarón le genere una capa externa que cruje, pero entonces es muy interesante con la combinación de los demás sabores que tiene. Y científicamente en este punto, ¿qué me dijiste? Curado. Curar. ¿Qué es curar? Fíjate que el término del curado es un poquito más complejo. Inclusive manejamos un salmón curado, pero bueno, tal cual el salmón que manejamos, la técnica se llama gravlax, que proviene de Noruega, de la época de los vikingos, porque era la forma en la que ellos mantenían o preservaban ciertos alimentos. Es el pescado crudo. Sí. Y luego le echan sal. Lo ponemos en sal y azúcar y nosotros le agregamos ralladuras de cítricos para darle un sabor distinto y sobre todo pues, la sal lo que hace es deshidratar y el azúcar al mezclarse con la humedad del mismo pescado se penetra y genera otro tipo de textura. Inclusive te puedo decir que es como si estuvieras comiendo salmón ahumado casi en cuanto a textura, pero el sabor se potencializa muchísimo. Muy interesante. Chef Iván Aguirre, estamos prácticamente en la recta final de este podcast. Ha sido todo un honor y un privilegio conversar contigo respecto a temas de gastronomía. Hay mucho material, yo creo que nos vamos a ir a otros 2 o 3 episodios más contigo. Antes de despedir este episodio, ¿cómo invitarías a nuestra audiencia a interesarse por el camino de la ciencia? Bien, en cuanto a ciencia, la gastronomía no es nada más un arte, ya también es está llena de ciencia, desde matemáticas, contabilidad, nutrición, cocina molecular, que es lo que muchos estudiantes van a querer. Realmente la investigación forma parte o es una liga en todo esto, porque muchos pensamos o muchos piensan de que tal vez estudiar gastronomía nada más es cocinar. Pues no, es estudiar, es meterte, es investigar, es buscarle para que tú puedas crear y generar un concepto nuevo tal vez. Y la investigación realmente ayuda a sustentar todo lo que tú estás plasmando en un plato para que sea
vaya, no nada más investigación culinaria, sino también investigación matemática, porque necesitas conocimientos para poder decir, bueno, te voy a vender este plato en tanto por tales estos motivos. O sea, desde costos de producción, etcétera, etcétera, que pues obviamente uno ya tiene el conocimiento. Es algo que uno por fuera como cliente debe entender el por qué se está vendiendo de esta forma, así como uno tiene que entender por qué lo tenemos que vender de tal forma. Entonces aquí llegamos a un mito. También se estudian matemáticas en gastronomía. Sí, mucha gente piensa que... Y dice, ya me libré de ingeniería. Sí, ingeniería no, porque me voy a gastro, pero no, también lleva gastronomía, sí, matemáticas. También se lleva lo que es matemáticas, inclusive se lleva una materia que se llama ingeniería del menú. Ingeniería del menú, sí. Suena interesante. Bastante interesante, un poquito pesada, pero bastante interesante. De hecho, es una materia... a mi gusto personal muy interesante y atractiva porque te abre el panorama totalmente. Ahora sí que cómo puedes complementar un menú o una carta o tal cual un simple platillo. Pues muchísimas gracias, Chef Iván, que nos acompañes. Antes de irnos, no podemos despedirnos de este podcast sin antes preguntarte, es tu uniforme, ¿es la vestimenta ordinaria de un chef? Sí, esta es una filipina, sí, se llama filipina. Hay muchísimos estilos y demás. Algo característico, pues aquí tenemos en esta manga una bolsita donde podemos tener, ahora sí que cierto equipo. Yo manejo, por ejemplo, aquí una cuchara, tengo pluma, tengo unas pinzas de precisión que me permiten ahora sí que terminar de decorar. Muéstralas aquí para la cámara. Aquí tengo, por ejemplo, estas pinzas. Esta tiene una cuchara en la parte superior y en la parte inferior son unas pinzas. ¿Y las utilizas para? Para terminar de decorar platos, por ejemplo, desde brotes, flores, que son cosas un poquito más delicadas o a ver si que partes de los mismos platos que son un poquito más delicadas, que por realmente el hecho de agarrarlos con las manos se pueden quebrar o algo, inclusive para no dejar marcas o huellas en los mismos platos nos ayudan muchísimo. En cocina tú tienes, tú eres el chef jefe o ¿cómo se dice? Sí, chef ejecutivo. Chef ejecutivo y tienes cocineros ahí. Entonces, así es. ¿La intención también es ir probando? Sí, también es ir probando, para eso también tengo una cuchara, tengo estas dos. Pero realmente, ellos preparan las bases de ciertas salsas o ciertas preparaciones. Yo paso, pruebo para verificar que obviamente se hayan preparado como tienen que estar. Tal cual como en las películas. Sí, tal cual como en las películas. Soy un pequeño Gordon Ramsay en vida, sí, en vida real. Ratatouille que acá arriba. Bueno, pues excelente, muchísimas gracias. ¿Algo más que desees agregar? No, pues realmente gracias por el pequeño espacio. La verdad, la investigación gastronómica es algo que se tiene que impulsar muchísimo, sobre todo aquí en Chihuahua, que ahora sí que la cultura gastronómica chihuahuense todavía está en pequeños pasos. Esperamos poder contar después con más información y sobre todo más bibliografía. Sobre todo, que varios compañeros se animen a irse también por la parte de investigaciones, no nada más por abrir restaurantes o trabajar en restaurantes o en negocios gastronómicos. Además del emprendedurismo, que pues realmente se necesita ahorita muchísimo lo que es tanto emprendimiento para poder dar a conocer lo que son la cultura gastronómica, como al mismo tiempo el poder dar empleo. Excelente, pues muchísimas gracias. A ustedes que nos han acompañado el día de hoy, muchísimas gracias. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana en otro episodio más del Universitario Podcast. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y suscribirse al canal del Universitario, Ciencia, Tecnología e Innovación que se desarrolla en universidades públicas y privadas del estado de Chihuahua, en nuestro portal eluniversitario.com.mx. Por su atención y compañía, muchísimas gracias. No se les olvide que todo tiene su ciencia. La actividad científica, de innovación e investigación de todas las universidades y tecnológicos en Chihuahua, en un solo portal, eluniversitario.com.mx.